Producciones Lavasori presenta. ¿Qué enseña la sociedad Watchtower de cómo se debería tratar a un expulsado? Estimados amigos testigos de Jehová y público en general. A continuación les presento el CD-ROM de la Watchtower para mostrarles el libro titulado Amor de Dios, página 207, que dice lo siguiente. ¿Cómo tratar a un expulsado? Pocas cosas duelen tanto como ver que un familiar o un amigo íntimo tiene que ser expulsado de la congregación por no arrepentirse de sus pecados. No obstante, la manera en que respondamos en este caso a las indicaciones de la Biblia revelará cuánto amamos a Dios y hasta qué grado somos leales a sus disposiciones. Por eso, analicemos varias cuestiones que pudieran surgir. ¿Cuál debe ser la relación con un expulsado? Cesen de mezclarse en la compañía de cualquiera que, llamándose hermano, sea fornicador, o persona dominada por la avidez, o idólatra, o injuriador, o borracho, o que practique extorsión, y ni siquiera coman con tal hombre. Primera los Corintios 5:11. Hago una pausa acá antes de seguir con la lectura de este libro titulado Amor de Dios, para acotar lo siguiente. Si existiera algún miembro que rechazara algunas de las doctrinas de la Watchtower, porque él no las considera más, que tengan sustento en la Biblia, por ejemplo, que el miembro bautizado cuestione abiertamente que la Watchtower no puede ser el mediador entre Dios y los hombres, sino que solo Jesucristo es el mediador porque así lo indica el texto de Primera de Timoteo 2:5, podría ser tratado este hermano igual que un ávido, un fornicador, o idólatra, o injuriador o borracho o extorsionista. El texto no menciona nada de aquellos que renuncian porque no creen más en las enseñanzas falsas de una organización que se ha declarado ella sola ser la única mediadora entre Dios y los hombres. Tratar a un disidente como un idólatra o fornicador o extorsionador, es un exceso que no tiene apoyo bíblico en absoluto, pues Primera a los Corintios 5:11, no lo incluye en su lista. Sigamos adelante con esta lectura. Además, la Biblia nos exhorta. Si alguien no permanece en la enseñanza del Cristo, nunca lo reciban en casa ni le digan un saludo. Porque el que le dice un saludo es partícipe en sus obras inicuas. 2 Juan 9:11. La Atalaya del 15 de noviembre de 1981, página 19, señala. Decir un sencillo hola a alguien puede ser el primer paso que llegue a una conversación y tal vez hasta a una amistad. ¿Quisiéramos dar ese primer paso respecto a una persona expulsada? Así, cuando un miembro de la congregación es expulsado, cortamos toda relación social y espiritual con él. Antes de seguir con la lectura quiero hacer otra acotación a lo antes leído, que aquel que no permanezca en las enseñanzas de Cristo, nunca lo reciban en su casa ni le digan un saludo. La pregunta sería la siguiente, ¿quién determina quién tiene las enseñanzas de Cristo? ¿Acaso no están en la Biblia misma? ¿Y no en las enseñanzas de la Watchtower? Ya vemos por ejemplo que Jesús dice en Primera de Timoteo 2:5 que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, sin embargo la Watchtower dice que ella es la mediadora entre Dios y los hombres y que Cristo les suministra el alimento espiritual a su esclavo. ¿A quién creerá usted en este caso puntual? ¿Acaso no a Jesucristo sobre las enseñanzas falsas de la Watchtower? Lo que sucede acá es que la Watchtower es una excelente manipuladora, pues inculcan en las mentes de sus miembros que permanecer en las enseñanzas de la Watchtower, es permanecer en las enseñanzas de Jesucristo, cosa que ya hemos visto que no es cierta, solo basta examinar el texto de Primera de Timoteo 2 versículo 5 y otras tantísimas enseñanzas de la Watchtower, supuestamente de Jesucristo, que desde 1919 en que fue escogida la Watchtower para cumplir la misión de Mateo 24:14, han sido tiradas al tacho de basura y reemplazadas por otras doctrinas diferentes, supuestamente como nuevas luces en reemplazo de los alimentos espirituales errados suministrados por Jesucristo anteriormente. Ni hablar de sus variadas falsas fechas del Armagedón para 1914, 1915, 1918, 1941, 1925, 1975 y la doctrina de la generación de 1914 que no pasaría sin ver antes el Armagedón, que fue humillantemente eliminada en forma fiel y discreta en 1995 por el esclavo fiel y mentiroso, porque esta doctrina no daba para más. ¿Qué persona medianamente inteligente podría pensar que la Watchtower recibe el alimento de Jesucristo y que por ello hay que ser leal a su organización? Ya vemos las tremendas burlas que han sufrido los miembros por haber creído y predicado esta falsa doctrina por décadas. No hay duda que la única enseñanza de Jesucristo está en la Biblia misma y definitivamente, no en la sociedad Watchtower.
Ahora retomemos nuevamente con la lectura de esta página en pantalla. ¿Es realmente necesario ser tan estrictos en el trato? Sí, y por varias razones. La primera es la lealtad a Dios y a su palabra. Amamos tanto a Jehová que queremos obedecerle siempre, incluso cuando nos resulta muy difícil. Además, estamos seguros de que Él es justo y amoroso, y de que todas sus leyes son para nuestro bien. Isaías 48:17. 1 Juan 5:3. La segunda razón es que el pecador que no se ha arrepentido es una mala influencia. Por eso, al excluirlo de nuestra compañía nos protegemos moral y espiritualmente, y preservamos la pureza y el buen nombre de la congregación. 1 Corintios 5:6-7. La tercera razón es que la expulsión puede beneficiar al propio pecador. ¿De qué manera? Si nos mantenemos fieles a los principios bíblicos y apoyamos la decisión del comité judicial, tal vez logremos motivar al pecador, quien hasta el momento no ha aprovechado la ayuda de los ancianos. En efecto, es posible que nuestra postura le ablande el corazón y lo lleve a cambiar de actitud. Cuando vea que ha perdido la apreciada relación que tenía con sus seres queridos, quizás recobre el juicio, comprenda la gravedad de su pecado y dé los pasos necesarios para volver a Jehová. Lucas 15:17. Y si el expulsado es un familiar, la lealtad a Jehová pudiera verse sometida a prueba cuando hay de por medio lazos de sangre. En esas circunstancias, ¿cómo hay que tratar al expulsado? Aunque no es posible abarcar todas las situaciones, nos centraremos en dos casos básicos. A veces el expulsado vive con su familia inmediata. Dado que la expulsión no rompe los lazos de sangre, los familiares no tienen objeción a que siga relacionándose con ellos e interviniendo en las actividades cotidianas del hogar. Sin embargo, por lealtad a Jehová, ¿no será más bien lealtad a una falsa organización y no a Jehová? No pueden confraternizar espiritualmente con el pecador, ya que éste ha decidido romper el vínculo cristiano que los unía. Quizás le dejen estar en el estudio de familia, pero sin participar. Ahora bien, si es un menor, los padres pueden darle lecciones bíblicas, pues siguen siendo responsables de su enseñanza y disciplina. Proverbios capítulo 6, 20, 22, 29, 17. Acoto algo más acá, es por eso que se les conoce a la Watchtower y su cuerpo gobernante como demoledores de hogares y creadores de la discordia entre los familiares. Sigamos con la lectura. Ahora bien, ¿y si el expulsado no vive con su familia inmediata? En ese caso, los cristianos fieles reducen al máximo el trato, limitándolo a cuando es indispensable atender asuntos de familia. No buscan excusas para juntarse. Por lealtad a Jehová y a su organización, respetan la disciplina bíblica. Quieren lo mejor para su pariente, y con su postura firme quizás lo ayuden a beneficiarse de la corrección recibida. Hebreos 12:11. Acoto algo, la Watchtower con su cuerpo gobernante son unos hijos de la guayaba porque gozan con la destrucción de los hogares, padres contra hijos, hijos contra padres, esposo contra esposa, esposa contra esposo, hermano contra hermano, hermana contra hermana. Sigamos con la lectura. Los principios bíblicos sobre la expulsión son también aplicables a quienes se desasocian, es decir, a quienes deciden renunciar a su condición de miembros de la congregación. Acoto acá nuevamente. La Watchtower es como la mafia, pues eres libre de ingresar a la organización como miembro, pero no eres igual de libre para salirte de ella renunciando. Solo se sale de ella muerto o eliminado espiritualmente, porque si la Watchtower pudiera, te mandaría a matar por saber demasiado, que es lo mismo con ser un apóstata. Para más información sobre los menores expulsados que viven con su familia, véase la Atalaya del 1 de octubre de 2001, páginas 16, 17, y del 15 de noviembre de 1988. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Acaso no un hombre inteligente? ¿O más bien un burro empecinado y fanático? Es hora de hacer las maletas, subirse a un cohete para salir disparado lejos, pero muy lejos de la suciedad Watchtower blabla en truco, y decirle a su puerco engordante, hasta la vista baby. Los testigos de Jehová afirman siempre que ellos sí son la organización de Jehová. Pero nadie puede demostrar que así sea, ni la misma Watchtower, solo lo afirma sus 12 gringos del puerco engordante, pues no existe siquiera un texto bíblico donde Jesús lo indicara que existiría para fines del siglo XIX. Tampoco nadie ha visto al ángel del Señor postrarse en las oficinas centrales de Bethel en Brooklyn, Nueva York, y anunciar al mundo con su voz de trompeta, que este edificio de la Watchtower en Nueva York iba a ser la central que usaría Jesucristo para dar su alimento a su esclavo. No existe ninguna evidencia que lo respalde, y por el contrario, más bien existe suficiente evidencia que la Watchtower es un culto de falsos profetas modernos vestidos de ovejas que Jesús nos advirtió claramente en Mateo 24:24.